Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre los sofismas. Los sofismas es un error de creencia que se utiliza con la intención de engañar, es decir, se pretende defender algo que se sabe falso para confundir al contrario. Es una argumentación viciosa de mala fe porque su finalidad es engañar. En sí, el sofisma es una mentira. Es un error de creencia que utilizamos para engañar. Se clasifican en sofismas de pensamiento, de falsa causa. Y tenemos dentro de la clasificación de pensamiento falsa causa a un hecho ha ocurrido después del otro, el primero es causa del segundo. Es decir, que necesariamente para que exista un hecho, es necesario que exista primero uno. Por ejemplo, antes de que, antes de que ustedes se titulen, necesariamente tienen que cursar la licenciatura en Derecho. Un hecho se ha producido simultáneamente con otro. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay un fenómeno natural que se produce instantáneamente el aire y la lluvia, lo que forma un huracán. Un hecho se produjo justamente cuando faltaba otro determinado. Como ejemplo tenemos a la reproducción humana. Necesariamente para la reproducción humana se necesita la unión del óvulo con el espermatozoide. Si no existe esto, no hay una reproducción humana. Otro ejemplo de esto es cuando tenemos en materia jurídica, en materia penal, cuando nos hace falta comprobar un hecho para determinar que una persona es probable responsable. De petición de principio, cuando se toma como principio de prueba la misma tesis que se quiere probar. Es decir, cuando yo quiero probar algo con una sola prueba o con la misma tesis. Ejemplo, yo quiero probar que Pepito Juárez no se encontraba en el lugar de los hechos. ¿Y cómo lo voy a comprobar? Señalando que Pepito Juárez no se encontraba en ese lugar. El sofisma de círculo vicioso. Este consiste en probar una proposición mediante el apoyo de otra proposición. A prueba B y B prueba A. Cuando decimos que vamos a probar que Pepito Juárez no se encontraba en el lugar de los hechos, con con el testimonio de su mamá, que su mamá dice que se encontraba en su casa, pero su mamá no lo podía ver, sino que sabía que estaba en su casa. ¿Y cómo vamos a probar? Esa es la prueba A con la B. La B vamos a probar que Pepito Juárez se encontraba en su casa con el testimonio de su mamá, pero su mamá no lo ve físicamente. Los sofismas relativos a la conclusión. El primero de ellos, ignorancia del asunto. Este consiste en probar una tesis que se está fuera de cuestión.
Como ejemplo tenemos cuando nosotros en materia penal, para probar que una persona no es probable y responsable, tomamos como prueba de que no es probable responsable las cartas de recomendación en donde establecemos que Pepito Juárez es una mejor persona, que Pepito Juárez es el mejor vecino, que es muy buen trabajador, que es buen papá, que es buena persona para pagar. Todas estas cartas de buena conducta no prueban que Pepito Juárez no cometió el delito de homicidio que se le imputa. ¿Eh? A esto se le llama ignorancia del asunto. También aparece el sofisma de ignorancia del asunto cuando en un asunto en materia familiar tratamos de comprobar que el papá es un hombre trabajador a través de testimonios viciados que nos dicen, sí, es que él, fíjese que todos los días sale muy temprano de su casa. El hecho de que salga muy temprano de su casa no quiere decir que éste sea la persona. Esto no quiere decir que él vaya directamente a su trabajo y que por eso él sea buen trabajador. El sofisma advericundiam. Recuerden que en la clase pasada hablamos de la falacia advericundiam, que esta se refiere cuando alguna autoridad señala que algo es verdadero por la investidura que él tiene. Es decir, aquí la argumentación advericundia la tomamos como sofisma porque en ocasiones las autoridades dicen una mentira para no provocar, por ejemplo, pánico. Se dice que cuando se utiliza la argumentación advericundia como sofisma es para controlar el miedo que existe de que alguna circunstancia pudiese, pudiese provocar pánico entre las personas. Ocurrió una falacia ocurrió una argumentación advericundia como sofisma en marzo del presente año, cuando se nos dijo por parte de la autoridad que la pandemia no era pandemia, sino que era una emergencia epidemiológica. Esto con la intención de no provocar en el grueso de la población un pánico y que nos aterráramos y que se hicieran compras de pánico como ocurrió. Recuerden ustedes que cuando al inicio de esta pandemia, pues como no estábamos preparados, la gente que se enteró y que supo de lo que se trataba era de un virus mortal, lo primero que hizo fue hacer compras de pánico en relación a todos los antibacteriales, todos los productos de limpieza, sin tomar en consideración cuáles eran realmente las medidas de sanidad que hoy día conocemos. En ese momento no se conocían. Por eso se utilizó el sofisma
ad verecundia para engañar a la población para evitar una circunstancia de pánico. El sofisma relativo a la conclusión ad hominem, que ya lo habíamos visto la clase pasada, como una falacia en la cual nosotros, en lugar de argumentar o contraargumentar, como lo habíamos visto en clases pasadas, sobre lo que una persona está diciendo, atacamos directamente a la persona. Aquí se utiliza esta argumentación ad hominem como falacia para crear un error de creencia. Y así decimos que aquella persona con la que estamos argumentando y ya no tenemos un mayor argumento para sostener nuestra tesis, decimos entonces que esa persona es una mentirosa, que es una persona mala, que es una persona que convence a la gente con su sonrisa, que convence a la gente con palabras, que convence a la gente incluso con dinero. Este sofisma lo vamos a utilizar también para dar convencimiento a algo que nosotros creemos que es. Esta argumentación solemos encontrar, como sofisma, la solemos encontrar en los delitos de fraude, cuando nosotros pretendemos hacer creer a otra persona que lo que le estamos diciendo es correcto, obviamente con toda la intención de engañarla. Cuando decimos, es que si tú me das tu dinero, lo puedo convertir en mucho más. Si tú me das 100 pesos, yo te puedo convertir esos 100 pesos en 1000 pesos. Lo único que quieres es que él, a personas a la que se lo estás proponiendo, tenga un error de creencia. Los sofismas relativos a la consecuencia lógica de la prueba. La primera de ellas es la observación incompleta. Esta sucede cuando no hemos observado ciertos hechos que se han producido. Es decir, porque no hemos observado las condiciones en que se produce un hecho. Por ejemplo, podemos dar por hecho que una persona mata a otra por el simple hecho de encontrarla con sus manos, con su ropa manchada de sangre y obviamente con un arma en la mano. En este caso pudiera ser un cuchillo. Y señalamos que esta persona es el asesino de otra por el simple hecho de que él tiene el arma en la mano y está manchado de sangre en sus manos y su ropa. Es un sofisma que nos lleva a un error de creencia. La mala observación. Esta mala observación depende única y exclusivamente de nuestros prejuicios y sentimientos, ya que la realidad es alterada por nuestros preconceptos o por nuestros intereses. Nosotros solemos
Hacer observaciones a través de los prejuicios. Un prejuicio es aquello que nosotros sabemos antes de enfrentarnos a una situación. Por ejemplo, a ustedes les dijeron que el estudiar derecho es una carrera relativamente sencilla. Y hoy día se han dado cuenta que el derecho no es una carrera sencilla, que en ella inciden distintas disciplinas que los van a ayudar a formarse como abogados. Una de esas disciplinas es son las matemáticas. Otra es la criminalística, la criminología, la medicina forense. Todas estas hacen el complemento de un abogado y que por sí solas son ya complicadas. Por eso decimos que es una mala observación. También hacemos malas observaciones porque las vemos desde nuestros propios intereses. Es decir, que lo que nosotros queremos que sea cierto, lo vamos a decir. Ah, es que él no la mató. Estamos teniendo un prejuicio por interés. Él no la mató. Ella no se robó al niño. La falsa generalización consiste en atribuir a toda una clase, a un grupo entero, lo que es propio de los individuos. Es decir, es una inducción defectuosa que no contempla la eliminación de lo fortuito. Es decir, que nosotros podemos llegar a determinado lugar y juzgar a un grupo, a una sociedad, por una sola persona. Como ejemplo, ocurre con algunos de nosotros como maestros cuando nos enfrentamos a determinado grupo, en donde por una mala experiencia con un alumno decimos que todo el grupo es de determinada forma. Podemos señalar el grupo de primer semestre de la licenciatura en Derecho que toma sus clases en línea son impuntuales. ¿Por qué decimos eso? Porque uno solo de ustedes llegó tarde. Eso es falsa generalización. Por un defecto de uno, calificamos a los otros. Por una virtud, calificamos a los demás. La falsa analogía se produce cuando de lo que es verdad en un caso determinado se concluye que es verdad también en un caso semejante al primero en algún punto o en un aspecto solamente. Esto ocurre cuando vemos dos casos relativamente iguales que se pueden resolver de la misma manera. Ejemplo, tenemos dos homicidios en donde el modus operandi es el mismo. Un arma de fuego disparada en el pecho de las víctimas. Y decimos que como son parecidos, vamos a resolver de la misma manera. Ah, pues A y B son parecidos, entonces podemos aplicarles las mismas reglas. En nuestro sistema jurídico está prohibido la simple analogía. Esto en virtud de que se quiere evitar que por el simple hecho
de tener un aspecto en coincidencia, se determine que pudo haber sido la misma persona que ejecute un delito similar. Por eso, cada uno de los asuntos debe de resolverse como único e irrepetible. Gracias.